Bueno, lo decíamos hace un ratito, vamos a hablar de esta información que se ha venido dando a conocer en los últimos días, el shock de ajuste, como efectivamente lo anticipó el nuevo presidente Javier Milei. El día que asumió allí en las escalinatas del Congreso, dijo que la única forma de mejorar la situación en general de la economía iba a ser a través de un ajuste con la metodología del shock, es decir, muy rápidamente. Esas medidas las ha comenzado a dar a conocer el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo. Algunas de ellas puntualmente, bueno, la devaluación del 100% con el dólar oficial a 800 pesos, la eliminación de subsidios a los servicios de transporte, por ejemplo, y también al consumo energético, y el aumento, por otro lado, de la asignación universal por hijo y de la tarjeta alimentar. Hay otras muchas medidas importantes y también, bueno, polémicas, como la que se ha tomado con la deuda de los importadores. Hay observadores que están hablando de una estatización de parte de esta deuda que es privada. De todas estas cosas vamos a hablar con José Simonella, economista, siempre generoso y paciente para con nosotros. José, te saludamos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Javier, un gusto. Bueno, José, muchísimas cosas para hablar, pero comencemos por lo que me parece que tiene más impacto concreto, aunque es el dólar y no toda la gente se maneja con el dólar, pero es la repercusión que tenemos y que padecemos todos. La devaluación del 100%, ¿verdad? Así es, bueno, era una devaluación esperada. Ujú. El dólar oficial, le expliquemos a la gente que es el dólar al que se realizan las operaciones de comercio exterior. Estaba muy atrasado, estaba a 360 y pico de pesos, 370 pesos. Todo el mundo esperaba un salto devaluatorio, que fue un poco más elevado de que se esperaba un 100 y fue un 118. Pero además vino acompañado con algo que yo sí no lo esperaba, y era un aumento de la presión tributaria, ¿no? ¿Por qué no lo esperaba? Porque el ajuste, como bien decías vos en la introducción, el presidente lo había planteado que era una necesidad y la gente votó el ajuste, digamos, ¿no? Fue la primera vez que yo he criticado muchísimas cosas del Milei candidato, te diría casi todas le critiqué por el Milei candidato, menos, digamos, o siempre le reconocí que decía la verdad, digamos, decía lo que iba a hacer. Después había cuestiones que uno no estaba de acuerdo, como la dolarización, que le hemos charlado Ujú. con vos y demás, pero sí es cierto que él siempre dijo que venía un ajuste y que lo iba a hacer de manera de shock. Eh, Así que esto lo cumplió. Así que todos esperábamos el ajuste por el lado del gasto, ¿no? Es más, Javier, estos son los primeros ajustes los que se pueden hacer desde el Ejecutivo sin tener que pasar por el Congreso, pero hay que esperar ajustes mucho más profundos que vayan a los problemas estructurales que tiene la Argentina, como los problemas laborales, la estructura realmente del sector público, digamos. Quedan todavía, me parece, eh, muchas medidas más que tendremos que conocer en los próximos días y que van a estar en ese proyecto de leyes que van a enviar al Congreso, un paquete de leyes que todavía no se conoce. Ujú. José, Pero lo que sí, sí, ahí termino la idea, lo que sí, sí. sí no se esperaba era un aumento de impuestos. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente consideraba los impuestos un robo, y lo dijo varias veces, y terminó generando, junto con la devaluación, un aumento del impuesto país para los importadores, de tal suerte que los importadores no tienen un tipo de cambio de 800, sino que todavía enfrentan un tipo de cambio de 900, porque tienen 17,5% de impuesto país, y una generalización para los bienes exportables que no estaban alcanzados por retenciones, también con un incremento de la presión tributaria ahí. Así que está creando nuevos impuestos cuando en realidad venía a eliminarlos, ¿no? Y esto Ujú. habla de un presidente que una vez electo se dio un baño de realismo, de pragmatismo, y habla también de un Estado que necesita disminuir el déficit, no solamente disminuyendo el gasto, sino además incrementando los impuestos. Ujú. Y con esto termino, porque lo he hablado contigo en este programa, y yo era de los que decía que el ajuste de la casta era necesario, deseable, pero no alcanzaba. Bueno, el tiempo me terminó dando la razón. El ajuste de la casta no alcanza, más allá de que hay que hacerlo, porque si a la gente le pedís ajuste, los primeros que se tienen que ajustar son los funcionarios políticos,
pero no alcanza, y de hecho que el ajuste lo va a pagar una vez más la clase trabajadora, fundamentalmente la clase media, y esperaremos a ver cómo es la discrecionalidad en el aumento de los jubilados para saber si lo van a pagar los jubilados o no lo van a pagar los jubilados. Ese es otro tema que realmente preocupa, pero José, quería volver a esto de cómo opera la devaluación en el bolsillo de la persona que nos está escuchando y que nos va a decir, miren, yo hace 20, 30 años que no veo un dólar en mi economía. Entonces, ¿cómo me va a afectar? Bueno, imagino que a través del aumento de precios que van a tener todas las otras cosas que consumimos. Así es, el aumento del dólar oficial lo que hace es aumentar los insumos importados y por otro lado elevarle los precios a los productos que nosotros exportamos, porque hoy la soja debería valer el doble en términos de pesos de lo que valía antes de la devaluación, lo mismo con el maíz, lo mismo con la carne. O sea, todos aquellos productos que nosotros exportamos aumentaron su precio alternativo, es decir, o le vendo al mercado interno o lo vendo al mercado externo. Entonces, eso hace elevar los precios internos también. Y por otro lado, otra medida que se anunció y que por ahí la mayoría digamos, de los analistas no le prestó mucha atención, es la liberalización de los precios. Es decir, claro, ya no hay más precio máximo, ahora el mercado fija los precios y esto hizo que, digamos, muchas empresas con poder dominante y muchos que no tienen poder dominante hayan hayan hecho un salto de precios muy elevado, llevando la inflación a valores que realmente van a ser tremendamente altos, a punto tal que ayer se conoció la inflación de noviembre, que fue del 12,8. Es un escándalo una inflación del 12,8. Y no llamó ningún medio preguntando por esa inflación, cuando antes, cuando daban el 5 o el 6, estaban todos alarmados. Y no llamó ningún medio porque esa inflación quedó chica con la de los primeros días de diciembre, ¿no? Donde hubo aumentos del 100%. Así que ese salto que tuvieron los precios, algunos le llaman acomodamiento, inflación reprimida, porque los controles de precios, pero la realidad es que la ama de casa o todos los que vamos al supermercado encontramos en aceite aumento del 200%, en harina aumento de más del 100%, en la carne aumento del 100%. Digo, la verdad que este salto que hubo por precio reprimido es tremendo y le pega a todos los consumidores, pero fundamentalmente a los que menos tienen, porque ya casi no te quedan sustitutos más baratos. Antes sustituías la carne por el cerdo, después el cerdo por el pollo, después el pollo por las harinas, y ahora las harinas subieron más del 100%, y no hay trabajador que haya tenido una mejora de su ingreso, sea formal o informal, en esa magnitud. Así que este salto, digamos, de inflación reprimida es muy alto y muy nocivo, obviamente, para el poder adquisitivo de la gente. Y recordemos que a algunos les quita capacidad de ahorro, pero a muchos les quita capacidad de comida, ¿no? Y esto es tremendamente triste. Así que ahí le pega. El hecho de la liberalización de precios permitió ese fenómeno. De hecho, que las naftas subieron hoy un 30 y pico %. Las naftas han subido en este año más que la inflación, ya con estos dos aumentos de este mes. Y obviamente van a encarecer todos los costos de logística, ¿no? Es decir, llevar productos al interior, distribuir productos dentro de la ciudad con los repartidores y demás, va a ser más caro y por ende va a pegar en los precios. Y hay un tema que todavía no ha terminado de trascender en detalle, que es el fin de los subsidios a las tarifas. Es decir, a las tarifas del transporte y de energía. Bueno, eso también va a tener impacto en el bolsillo de la gente. Claro que va a tener un mayor impacto en el AMBA, digamos, en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal, porque ahí los subsidios eran realmente escandalosos, digamos. La tarifa del colectivo pagaba el 10% de los gastos y el 90% restante era subsidio. Así que los habitantes de todo el país subsidiamos la tarifa de quienes viajaban en el AMBA, con una tremenda inequidad entre el interior y el AMBA, que esto el ministro Caputo ha dicho que lo va a corregir. Se acabó la inequidad, con lo cual habría que esperar aumentos mucho más importantes en el AMBA que en el resto del país, pero no dijo cómo se va a ir desarmando esa quita de subsidios, si se va a hacer en varias veces, si se va a hacer, si van a seguir las 3 segmentaciones que había. Bueno,
faltan un montón de precisiones. Lo que hizo Caputo fue grandes enunciados, los trazos gruesos, y a medida que van pasando los días se va conociendo la letra un poco más fina, ¿no? José, buen día. Cecilia te saluda. ¿Cómo te va? Tenés apagado el micrófono. Buen día, Cecilia. Sí, un gusto. Ahí se escucha. Espera, a ver. Ahí Perfecto, se ¿eh? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, escuchando atentamente y pensando cómo serán las fiestas, ¿no? Con tantos aumentos, cómo irá a ser la cena de las fiestas para poder reunirse. Uno ya está contando, monedas no hay, ya hace mucho que no se ven monedas. Antes decíamos la frase, se van a contar las monedas, ¿no? Ya ahora, por más que busquemos en el fondo de la cartera, ya no se encuentran más esos billetes chicos, ¿eh? Son todos billetes chicos y no alcanzan. Y bueno, y este shock de ajustes que realmente pega fuerte por lo que estamos escuchando. Me quedé con el tema del principio que mencionaste, el tema de la presión tributaria. Esto tiene que ver solo con las empresas en el aumento del dólar, o también presión tributaria para los que, bueno, somos habitantes de una casa de familia, los impuestos, digamos, normales de una unidad familiar. Bueno, a ver, probablemente esto va a ser, a ver, la presión tributaria que yo hablaba en comercio exterior como algo que no se esperaba, por algunos trascendidos, todavía no está anunciado oficialmente, pero incluso se va a rever, digamos, la eliminación del impuesto a la ganancia para la cuarta categoría, salvo para trabajadores que ganen más de 1.980.000, como se había aprobado en el Congreso. Eso también me sorprendería porque Milei la votó favorable como diputado, pero según trascendió podría ser revisado incluso ese impuesto, ¿no? Porque claro, ahora se dan cuenta que el impuesto a la ganancia es un impuesto menos regresivo que los impuestos al consumo. Pero bueno, la verdad que eso sería una muy mala noticia para muchísimos trabajadores en relación de dependencia que vieron un alivio muy relevante en el impuesto a las ganancias que pagaban sobre ingresos que no eran de ganancias, sino que eran de muchos casos de subsistencia. Así que habrá que ver si se revisa eso. Lo que hablamos de impuestos, sí creo que, por lo menos según trascendió la provincia de Córdoba, el impuesto inmobiliario lo va a actualizar de manera mensual en función de la variación salarial. Es decir, ya no va a haber 4 cuotas iguales, sino que va a haber, o el impuesto dividido 12, sino que va a haber una actualización en función de las variaciones salariales. Así que hay que esperar que en una economía altamente inflacionaria como la que tenemos hoy y como la que va a venir, que incluso va a ser superior a la inflación de este año probablemente, y acá me refiero a lo que dijo el propio presidente Milei. Milei dijo que la inflación va a ser entre el 20 y el 40% mensual. Esto nos pone en inflaciones de más del 200%, te diría casi 300% anual. Así que hay que esperar también actualizaciones en los impuestos provinciales y probablemente municipales. Pero bueno, eso habrá que verlo en el momento que se anuncien. Por ahora, lo cierto es que la reducción del déficit está asentada en 2 patas. Por un lado, disminución de gasto, que no es solamente a la casta, sino que es a un montón, transversal a muchísimos ciudadanos también, o a todos. Y por otro lado, un aumento de la presión tributaria que viene por los derechos de exportación en algunos casos, por los impuestos país a las importaciones por otro, y también por una mejora en el IVA como consecuencia del aumento de la inflación. Recordá que el IVA se actualiza cuando aumenta la inflación. Claro. Así que el Estado con alta inflación, siempre se dice que la inflación es un impuesto porque lo que hace es licuarte los gastos y te genera mayor ingreso. Así que yo te diría que la presión tributaria va a ser alta. Volviendo a la mesa de Navidad, yo creo que, bueno, va a ser difícil poner la mesa con la abundancia de otros años, pero los cristianos creemos que en esa mesa está el festejo del nacimiento del niño Dios y la esperanza de que vamos a tener un futuro mejor. Y yo creo que sobre la mesa de Navidad, independiente, ojalá que todos puedan poner lo imprescindible, pero pues que nadie deje de poner la esperanza de que este esfuerzo tenga sentido, ¿no? Porque lamentablemente los argentinos nos han venido ajustando por la inflación desde hace muchísimos años,
fundamentalmente los últimos 6 años. Todos hoy tenemos un poder adquisitivo menor que teníamos hace un año, hace 2, hace 4, hace 6, digamos, ¿no? Entonces, nos vienen ajustando todos los años, pero ese ajuste no tenía sentido. Ojalá que el gobierno tenga la capacidad de darle sentido a este esfuerzo que una vez más van a hacer los argentinos, y ojalá que muchos compatriotas lo puedan soportar, ¿no? Que acá está Javier la gran y Cecilia la gran incógnita, ¿no? Este esfuerzo que se le está pidiendo a los argentinos, ¿la sociedad lo va a poder soportar? Justamente. Por un lado, y algunos lo están dispuestos a soportarlo, porque algunos tal vez que pueden no están dispuestos, ¿no? José, así que ahí está el quid de la cuestión. Exactamente. José, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Por ahí va Hola, mi pregunta, justamente respecto a todo lo que has venido compartiendo como consumidores, ¿de qué manera te parece que podemos estar preparados para afrontar esta tormenta? Es decir, ¿qué medidas a nivel familiar en torno a los gastos, a las inversiones, podemos ir tomando para poder hacer frente? Cada una de las familias es la pregunta que por ahí nos solemos hacer muchos, ¿no? Porque sabemos que se nos viene algo que nos genera inseguridad, nos genera incertidumbre. Bueno, ¿cómo estar preparados para que el miedo no nos paralice? Mira, los argentinos lamentablemente tenemos una experiencia grande en inflación, porque hemos vivido bajo inflación durante muchísimos años. Probablemente los más jóvenes no vivieron tanta, pero los que ya tienen mis años, no solamente vivimos procesos inflacionarios, sino hiperinflacionarios, ¿no? Les recordemos a los televidentes o le informemos a los más jóvenes que en la hiperinflación del 89 la inflación llegó a ser 200% mensual. Tremendo. ¿Sí? Y llegamos a tener 3.100% anual. O sea, los precios se deterioraban. Cobramos, los que trabajamos en relación de dependencia, cobramos toda la semana un anticipo de sueldo porque no alcanzaba a llegar a fin de mes. Así que eso es la hiperinflación. Estamos lejos, aunque si seguíamos como veníamos, podíamos desembocar en uno de esos procesos. Así que yo creo que en inflación siempre el mejor consejo que uno le puede dar a la gente son dos. Uno, anticipa consumo, porque seguramente lo que compres hoy va a ser más caro la semana que viene, por no decirte mañana. Y el otro es, si tenés posibilidad, compara precios. Si tenés posibilidad de caminar, si tenés tiempo para ir a buscar el precio en 2 o 3 supermercados de la zona, o almacenes de la zona, o verdulería de la zona. Porque lo que genera la inflación es no solamente un aumento muy rápido de los precios, sino una distorsión de los precios. Así que un producto puede estar varias veces o muchos pesos por debajo de lo que lo tiene un comercio cercano, ¿no? No siempre las grandes superficies tienen los mejores precios, por ahí te tienta por la oferta, pero tenés adentro productos que terminás llevándote varias veces más caro que en el almacén de cercanía. Así que digo, hay que, como decía una vieja defensora de los consumidores, hay que caminar, ¿no? Camine. Hay que tener Camine, señora, camine. Claro, hay que tener tiempo, ¿no? Para caminar y posibilidad física de hacerlo. Pero si tenés esos dos requisitos, ese es otro buen consejo. Y el último que yo les daría a la gente, todo lo que pueda comprar con cuotas en tarjeta sin interés, cuidado, sin interés, va a ser más fácil de pagar. Porque la erosión, porque la inflación va a ir erosionando esa cuota. Ahora digo sin interés porque vos vas a un supermercado y te ofrecen cuotas, pero la tasa es altísima. Fíjese siempre en la pantalla qué tasa le están cobrando, de cuánto es la cuota. Digo, si no son cuotas sin interés, trate de no comprar en cuota en la medida que pueda, obviamente. Hay gente que no le queda otra que para pasar la noche navideña meterle en la cuota en la tarjeta, pero de nuevo, camine, no se deje encandilar por las cuotas, porque a veces las cuotas tienen tasas atrás altísimas, ¿no? Hay préstamos que se están ofreciendo a tasa de costo financiero total de 500%, entonces claro, no lo vas a poder pagar. Pero sí es cierto que hay una tarjeta de crédito que yo uso, por ejemplo, que todavía me da 4 cuotas sin interés. Bueno, listo, 4 cuotas sin interés en el supermercado es una buena alternativa. Y pagar, José, el resumen completo, porque si uno paga el mínimo, lo que va, sí, tiene un recargo impresionante, ¿no? Hay que tratar de pagar siempre el total. Hay que usarla como tarjeta de compra y no como tarjeta de crédito. Claro. En el mundo se usa como tarjeta de crédito, acá la tenemos que usar como tarjeta de compra, ¿no? Y jugar también con el cierre.
hay veces que no es lo mismo comprar el día anterior al cierre al día posterior del cierre. El día posterior del cierre me alarga el plazo de pago. Ya no lo voy a pagar en el próximo resumen, lo voy a pagar en el otro. Pero esto, la mayoría de los trabajadores y gente que tiene tarjeta lo sabe y lo aplica. Pero bueno, son los consejos que uno le puede dar al común de la gente. Luego, después lo que tienen la suerte de tener algún ingreso extra y ahorrar y demás, habrá que ver qué alternativas de ahorro tienen en función de las perspectivas que tengan para el uso de ese dinero, la edad que tengan, los otros ahorros que tengan y demás. Es un poquito más complicado. Pero el mejor consejo cuando hay inflación es, en la medida de lo posible, adelantar el consumo. José, la última de parte, agradeciéndote, por supuesto, como siempre, la paciencia y la disponibilidad. Esto que se está diciendo en redes sociales puntualmente, pero también en algunos medios, la estatización de la deuda de los importadores. Contanos, por favor, cómo es el mecanismo, primero, actualmente, o cómo era con Cepo, qué hacían los importadores, tenían que pedirle dólares al Estado, y ahora qué ha pasado con esa deuda que se había generado. En primer lugar, para aclarar, no es estatización de deuda. Bien. La deuda ya la debe el Banco Central. ¿Cómo operabas antes de que tuviera la prórroga para la liquidación de las divisas? Vos querías importar una camisa, entonces vos ibas al Banco Central y decías, yo soy importador de camisas, me hacen falta $1 millón. Entonces el Banco Central te decía, bueno, autorizado, importe la camisa, acá están los dólares al precio oficial. $1 millón a 360 pesos, 360 millones de dólares para unir el peso. ¿Está claro? Cuando el Central se empezó a quedar sin dólares, ¿qué dijo Massa? Bueno, como cuando me quedo sin plata lo que hago es financiarme y no consigo financiamiento externo, le dijo al importador, usted importe. Y en función de el segmento que te corresponda, la posición arancelaria, es el nombre técnico que corresponda, yo te voy a liquidar la divisa en 180 días. O sea, usted busque financiamiento. Algunas 180 días, otras 90 días. Y yo a los 180 días, Javier, te voy a dar la plata que vos necesitas para la importación al dólar oficial. ¿Está claro? Entonces, lo que hizo el Central fue autorizarte a vos a que importes y se comprometió a darte los dólares en 180 días, en 60 días, en 90 días, dependiendo del tipo de importación que vos hacías. Bueno, lo cierto es que se fue acumulando y hay aproximadamente unos 30.000 millones de dólares de deuda a esos importadores, que no cumplió. Llegaron los 180 días, viniste vos, dijiste, che, José, dame los dólares que me prometiste, che, Banco Central, me dijiste que me iba a dar los dólares. Javier, vos sé que no los tengo, pero ya te los voy a dar. Tenés paciencia, espérame. Entonces se fue acumulando esa deuda. Entonces lo que dice ahora el ministro Caputo, lo que dice el Banco Central y lo que está pensando es decir, bueno, está bien, Javier, yo te debo $1 millón, no te los puedo pagar porque no los tengo. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar un bono por ese $1 millón y te voy a permitir que ese bono vos lo puedas vender sin ningún impacto en que puedas seguir haciendo importaciones a dólar oficial. Bueno, es un tema más técnico porque vos no podías operar en venta de dólares, no importa, pero digo, vos vas a vender ese bono o vas a pagar impuestos ese bono. Como ese bono va a salir para pagar impuestos, probablemente vos vas a conseguir a alguien que te lo va a pagar, te lo va a comprar. No al 100, pero capaz que al 70. Y demás. Entonces, de esa forma yo te voy a devolver todo lo que te debo. Así que no es estatizar deuda. Bien. La deuda ya la debía el Estado. Bien. Ya se había comprometido el Estado a pagarla. Ya se había comprometido el ministro Massa y el presidente del Banco Central a que te iban a dar esos dólares. No es deuda que se genera ahora. Lo que está haciendo ahora el Ministerio de Economía es generar un título para decir, mira, Javier, en lugar de pagarte lo de contado porque no tengo, te lo voy a pagar con un bono a 5 años. Bien. Y ese bono a mí me va a tener dos objetivos. Por un lado, me va a sacar peso de la economía cuando vos lo vendas, y por otro lado, me saca esta presión de deber dólares. Así que no está estatizando deuda, el Estado ya tenía esa deuda, y acá esto también lo pensaba hacer Melconian. Melconian siempre habló que una cosa era el stock de deuda con los importadores y otra cosa el flujo. Eso mismo aplicado ahora el gobierno, te va a dar los dólares para las importaciones nuevas, que no hay más cepo, no hay más IRA, digamos, no hay más IRA, no necesitas más tener autorizaciones para importar, podés ir a importar tranquilamente, y lo deuda que en muchos casos
Los importadores ya la pagaron, porque la pagaron con dólares propios a un valor más alto, contado con liqui, pero ahora están aspirando a recuperar esos dólares. Bueno, te van a dar un bono. En definitiva, lo que van a hacer es, en lugar de sacar dólares que no tienen, sacan un papel más que es deuda, incrementando el endeudamiento, incrementando el endeudamiento del Estado, cuando en realidad es una deuda que no está formalizada, pero existe. Claro. Clarísimo, José. Muchísimas gracias de nuevo, que tengas muy buen día. Igualmente para ustedes, que tengan muy buen día, y si no nos hablamos antes, que pasen toda una hermosa Navidad y que el Niño Dios les regale fundamentalmente salud, amor y esperanza. Amén. Muchas Igualmente gracias. para vos.